Amigos, bienvenidos a nuestra emisión de hoy, miércoles 28 de enero. Yo soy María Fernanda Soledad y ya estamos listos, como siempre, para llevarles las noticias más destacadas del día. Y por supuesto lo hacemos de inmediato revisando cómo fue la visita de María Corina Machado a el Departamento de Estado, porque se reunió con Marco Rubio. Allí lo vemos publicado en nuestra página de Instagram y dice: María Corina Machado, estamos muy cerca de lograr lo que hemos anhelado. La líder venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó este miércoles tras reunirse con el secretario de Estado Marco Rubio que Venezuela atraviesa días y horas decisivos para todo el hemisferio occidental. La liberación de Venezuela va a tener un impacto inmenso en todos los países de todas las Américas, declaró a su salida del Departamento de Estado. Puedo asegurar a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar porque tenemos el respaldo de las democracias más importantes del mundo y muy especialmente del gobierno del presidente Donald Trump y de su secretario de Estado Marco Rubio, que es sin lugar a dudas una de las personas que mejor entiende lo que ocurre en el hemisferio. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo a su salida de esta reunión. Que conozcan el monstruo del régimen venezolano por dentro, como lo conoce el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Yo me pregunto si el presidente de Colombia está al tanto que cualquier juez en Venezuela que emita una sentencia veíamos país y que también están alrededor del mundo, porque estamos sin duda viviendo unas horas y unos días decisivos para el futuro de Venezuela y yo diría de todo el hemisferio occidental, porque la liberación de Venezuela va a tener un impacto inmenso en todos los países de este continente, de todas las Américas. Hace unos años, cuando se veía imposible y nos decían que era imposible lograr todo lo que hemos logrado, pocos creían que íbamos a estar aquí hoy. Y la sociedad venezolana, con una enorme resiliencia, con una enorme disciplina, con una gran valentía, ha sido capaz de ir superando todos los obstáculos. Mientras más grande el obstáculo, mientras más imposible se veía y nos decían, nos obligó a hacer cosas más formidables y a fortalecernos a donde estamos hoy. Y hoy estamos muy cerca de consolidar lo que hemos anhelado, no solamente la conquista de la libertad, sino lograr la unificación de todas nuestras familias, que millones de venezolanos que se han ido puedan volver a nuestra casa. Y eso indiscutiblemente requería organizar una fuerza cívica sin precedentes dentro de Venezuela, pero también tener el respaldo de la democracia mundial. Y hoy yo puedo asegurarle a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar porque tenemos el respaldo de las democracias más importantes del mundo y muy especialmente del gobierno del presidente Trump y de su secretario de Estado, Marco Rubio, que es sin lugar a duda una de las personas que mejor entiende lo que ocurre en el hemisferio y la amenaza que las fuerzas del crimen que se han instalado en Venezuela representa para este país. Están en nuestro país y que también... Bien, esta visita de María Corina Machado en Washington al secretario de Estado, pues por supuesto es muy importante para nosotros, pues precisamente ella conversando directamente con él, pues precisamente como ella mencionaba, él es uno de los que más conoce la situación de Venezuela, podrían llegarse a acuerdos muy favorables para la nación. También por supuesto ella aprovechó la oportunidad para hablar de Colombia y es que, como ustedes lo veían antes, el presidente de Colombia habría dicho que era necesario trasladar a Nicolás Maduro a Venezuela para ser juzgado con las leyes venezolanas. Sin embargo, pues es obvio que eso sería imposible, puesto que el
la ley en Venezuela está sesgada precisamente por la política, pero vamos a verlo también en nuestra página web, en Instagram, con las declaraciones de María Corina Machado. Ella habría dicho, María Corina Machado respondió este miércoles a las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien pidió que el dictador derrocado Nicolás Maduro sea devuelto a Venezuela para ser juzgado por tribunales venezolanos. Me pregunto si el presidente de Colombia está al tanto de cualquier juez en Venezuela que transmite una sentencia contraria a los intereses del régimen, sabe que puede terminar como la última jueza que emitió una sentencia contraria al régimen. Declaró tras reunirse con el secretario de Estado Marco Rubio. Vamos a escucharla. Que conozcan el monstruo del régimen venezolano por dentro, como lo conoce el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Yo me pregunto si el presidente de Colombia está al tanto que cualquier juez en Venezuela que emita una sentencia contraria a los intereses del régimen sabe que puede terminar como terminó la última juez que emitió una sentencia contraria al régimen, María Lourdes Afiuni. Hugo Chávez ordenó meterla presa porque, siguiendo su conciencia, emitió una sentencia contraria a los intereses del régimen. Entonces son esos jueces los que piensa el presidente de Colombia que van a juzgar a Nicolás Maduro. Aquí no ha habido una sola sentencia en contra del régimen a favor de un particular. De modo que la justicia internacional ha actuado. Nosotros agradecemos que se haya aplicado la ley y, por el bien de Venezuela, por el bien de Colombia y por el bien de la región, hay que acompañar este proceso. Otros jefes de Estado que conozcan. Otra noticia que sin duda fue protagonista durante toda la mañana de este miércoles fue precisamente la comparecencia del secretario de Estado Marco Rubio ante el Congreso de los Estados Unidos para hablar sobre la situación de Venezuela y la detención de Nicolás Maduro y todos los acontecimientos que han ocurrido después, y precisamente el gobierno de transición con el que han estado hablando. Y lo vemos publicado también aquí en El Pitazo, cómo fue parte del análisis que ellos hicieron. Marco Rubio amenaza con usar la fuerza si Delcy Rodríguez no coopera con Estados Unidos. Es parte de lo que él habría dicho. El secretario de Estado espera que esto no resulte necesario y destacó que Delcy Rodríguez ha manifestado su intención de cooperar con Estados Unidos. Ha prometido poner fin al sustento petrolero de Venezuela para el régimen cubano, aseguró al referirse a algunos de los compromisos asumidos por Rodríguez. La comparecencia de Marco Rubio ante el Senado se produciría después de que esta misma semana Rodríguez dijera que su gobierno no va a aceptar más órdenes externas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que el presidente Donald Trump no descarta el uso de la fuerza si Delcy Rodríguez no coopera con Washington. Esto ha sido parte de lo que él declaró. Así consta en el discurso que el jefe de la diplomacia estadounidense ofrecería este miércoles ante el Senado para explicar la política de Estados Unidos sobre Venezuela tras el ataque del 3 de enero en Caracas, que se saldó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Supervisaremos de cerca el desempeño de las autoridades interinas a medida que cooperen con nuestro plan por etapas para restablecer la estabilidad de Venezuela. Que no haya duda, como ha declarado el presidente, estamos preparados para usar la fuerza a fin de garantizar la máxima cooperación si otros métodos fracasan. Consta en el discurso publicado este miércoles. Precisamente nuestro portal también recabó algunos de los extractos de esta maratónica jornada en la que el secretario de Estado compareció. Y uno de los puntos precisamente que destacamos fue este que dice: Rubio fija meta de Trump, queremos una transición para una Venezuela próspera, democrática y aliada. Y esto basado precisamente, sí, en el bien común, en el bien de los venezolanos, pero también, por supuesto, en favorecer la economía estadounidense. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que en el Senado que el objetivo de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la captura del dictador derrocado Nicolás Maduro, es impulsar una transición hacia una Venezuela estable, próspera, democrática y aliada. Pueden tener elecciones todo el día, dice, pero si la oposición no tiene acceso a los medios y a sus candidatos, sus candidatos no están en la boleta, eso no son elecciones libres ni justas. Pues describiendo un poco qué ha pasado con la oposición venezolana en Venezuela, él mencionaba precisamente que
que Estados Unidos habría liberado a los sobrinos de Cilia Flores y a Alex Saab, uno de los principales aliados y testaferros de Nicolás Maduro, precisamente para garantizar elecciones libres, y lo primero que hizo Nicolás Maduro fue inhabilitar a María Corina Machado. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Es nuestra meta. En nuestro hemisferio tenemos un régimen operado por un narcotraficante causado que se convirtió en la base de operación de todos nuestros enemigos en el mundo prácticamente. Para Irán era su principal punto de operación en el hemisferio occidental. Para Rusia, su primera base de operación junto con Cuba y Nicaragua era Venezuela. Y en el caso de China, China estaba recibiendo petróleo a $20, con un descuento de $20 por barril, y ni siquiera estaban pagando. Esto se estaba amortizando contra la deuda. Esto se hizo en un intercambio con un descuento de $20 por barril en algunos casos. Así que básicamente allí tenían a 3 de nuestros principales adversarios en el mundo operando en nuestro hemisferio. También era un lugar donde había un régimen narcotraficante cooperando activamente con la FARC, el ELN y otras organizaciones narcotraficantes utilizando su territorio. Era un enorme riesgo estratégico para Estados Unidos, no al otro lado del mundo o en otro continente, sino en el hemisferio donde todos vivimos. Y esto tenía un impacto enorme en nosotros, en Colombia y en la cuenca del Caribe y en otros lugares. Era una situación intolerable que tenía que ser encarada, y fue encarada. La pregunta ahora es, ¿qué va a ocurrir de aquí en adelante? Como le he dicho antes, en conversaciones privadas, teníamos 3 objetivos. Voy a ir de atrás para adelante, porque el objetivo último es que queremos una transición donde podemos trabajar y tener una nación próspera, democrática y aliada, donde esté representada toda la sociedad y haya elecciones libres y justas. Se pueden realizar elecciones en cualquier momento, pero si la oposición no tiene acceso a los medios, si los candidatos de oposición en forma rutinaria son... Nosotros hacemos nuestra primera pausa. En la próxima parte seguimos con más.